Buenas tardes. El siguiente ponente es Cristian Bascuñán, es abogado de la Fundación DEFA, Disminuidos Físicos de Aragón, y nos va a hacer una charla sobre accesibilidad. No está aquí en la mesa porque aquí en el colegio tenemos un problema de accesibilidad y él tiene una minusvalía y lo va a hacer desde la parte de arriba de la sala. Bueno, supongo que aún no se ve, pero lo vais a poder ver en la pantalla. En realidad esto es pone en evidencia que en casa del herrero se arcen de palo, ¿no? Y que tendremos que hablar a ver si podemos hacer un poco más accesible esta sala para que cuando haya un ponente que tenga problemas de accesibilidad pues pueda llegar hasta esta mesa. Bueno, os paso con Cristian Bascuñán. Cristian. Parece que hay algún problema con el micrófono. Vaya. Es mucho mejor una casa pasiva, claramente, que una casa con mucha tecnología, como podéis observar. Tal como ha dicho aquí nuestro compañero. Sí. ¿Oye todo el mundo? No. ¿Y el micrófono, el inalámbrico? Está por aquí. Ahí. Bueno, al final queda más evidencia todavía que los sistemas pasivos son mucho mejores y que confiar en la tecnología al final te ponen estos aprietos. Bueno, creo que todo el mundo lo sabe porque todos nos hemos quedado con ganas de darle un puñetazo al ordenador, por ejemplo. Ya, pero... Y ahora pues... ¿No va? Jolín. Bueno, si no os doy yo la charla. Es que están buscándolo pero no lo encuentran. Muy bien. Bueno, nos lo ha encontrado otro compañero de Fundación DEFA, con lo cual creo que están muy acostumbrados a superar problemas de este tipo. Bueno, ¿ya? ¿Sí? ¿Me oís ahora? Sí, perfectamente. Gracias, Cristian. Buenas. Bueno, buenas tardes. Agradecer al Colegio de Arquitectos y a todas las entidades organizadoras de esta charla, bueno, pues la oportunidad que nos dan de hablar de accesibilidad y además con un ejemplo práctico.
Y ejemplo práctico también para que podáis ver también y apreciar lo que es la accesibilidad, ¿no? Es decir, la accesibilidad no es solamente poder, bueno, en sentido semántico el tema, literal, ¿no? Es llegar a los sitios, también supone el integrarse, ¿no? Es decir, el que yo no esté separado de mis compañeros en la ponencia y que vosotros no podáis ver esta situación como, bueno, extraña, anómala, anecdótica para algunos, pero en cualquier caso no fluida, ¿no? No es una situación fluida. Esto es lo que la accesibilidad también quiere alcanzar, ¿no? Y bueno, en todo caso también pues vemos agradecer, ¿no?, el mea culpa, ¿no?, que entona el Colegio de Arquitectos y que por lo tanto, bueno, pues espero que bueno, pues se pueda solventar y en algún momento pues no solamente los ponentes que tengamos, bueno, pues alguna diversidad funcional para alcanzar el estrado, sino que también aquellos de vosotros que, bueno, pues que subir y bajar esas reluctantes escaleras que tenéis detrás pues os suponga pues cierta dificultad. Bueno, os voy a comentar principalmente de tres elementos básicos. En primer lugar, que os hablaré un poco del concepto de accesibilidad, un concepto contemporáneo de accesibilidad, quizá un poco apartado para algunos, para lo que habitualmente se pueda entender como la visión tradicional de la accesibilidad. Luego os querría comentar pues un poquito cuál es la experiencia desde la asesoría jurídica de Fundación DEFA, una entidad que llevamos más de 40 años en defensa de las personas con discapacidad, y intentando alcanzar pues los mínimos de accesibilidad para las infraestructuras y para el disfrute de la plena vida social y económica de las personas con discapacidad. Y finalmente os querría hacer algún comentario sobre un elemento que es importante también, aunque daremos un poquito de pincelada solamente, la accesibilidad del comercio. Nos centraremos un poquito en la vivienda porque parece ser que es lo más dramático, pero nos guste o no, en esta sociedad de consumo en que vivimos, si no consumes no existes en muchos conceptos. Entonces la integración también en la vida plena supone que las personas puedan acudir a tomarse una copa, a asistir al cine, a ver un espectáculo y crear esta sensación de normalidad que es la que queremos alcanzar, y seguro que todos estamos de acuerdo. Bueno, ya que estoy aquí arriba, pues ya me permitiréis que pontifique un poco respecto a la accesibilidad universal, este nuevo concepto, ¿no?, quizá que no es muy habitual. Se ha hablado siempre de accesibilidad, ¿no?, es decir, una ayuda para que una persona con minusvalía, como antiguamente se decía, con cualquier tipo de problema, no puede acceder a un sitio, pues porque lamentablemente por sus circunstancias personales, pobrecito de él, pues no alcanza a poder disfrutar como el resto de los demás. Esto ha cambiado porque la accesibilidad no es un tema del sujeto, la accesibilidad es un tema del contexto. Yo siempre pongo un ejemplo muy ridículo, ¿no?, pero me parece ilustrativo. Sabéis que hay unas tiendas de juguetes bastante conocidas que tienen dos entradas, una pequeñita para los niños y otra más grande para los adultos. Pues imaginaos que el día que dominen los niños el mundo tuvierais que pasar a gatas por ahí, ¿no? Es decir, hay que buscar una solución que es hábil para todos, y estas existen. Es decir, desde la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2006 hasta más reciente la Ley General de Derechos de la Discapacidad, de Personas con Discapacidad, todas acogen pues, bueno, uno de los pilares que se han fomentado desde la Estrategia 2020 que llaman los señores de la Unión Europea, sobre pues un pilar sobre la discapacidad, y en particular pues el tema de la accesibilidad universal. El concepto que muchos de vosotros profesionales y técnicos conocéis es el diseño para todos, el diseño universal. Es decir, no vamos a dirigir el tema a la persona, sino al entorno, el entorno como discapacitante. En este caso, lo que debemos actuar, y en este sentido vosotros sois principales protagonistas como técnicos y profesionales, y también
quiero decirlo apelando a vuestra capacidad creativa, es afectar al elemento constructivo. Por lo tanto, es la técnica la que no se adecua al ciudadano y en consecuencia debe variar. Es decir, hemos pasado siglos y siglos, creo que podemos alcanzar más que unas simples escaleras, alcanzar un elemento pues que sea común para todos. No quiero decir, no quiero propugnar la abolición de las escaleras, obviamente, pero sí que su configuración es compatible con otro tipo de ayudas. Es compatible, como hoy en día es casi inconcebible, pues fabricar una escalera o construir una escalera sin barandillas, pues también con algún tipo de rampa, por ejemplo, y pues con una rampa que tenga un sentido común. Hace poco pues estaba en Berlín, que es una ciudad puntera, ¿no? Una ciudad que, bueno, lamentablemente, por la historia que todos conocéis, pues ha sido una ciudad que se ha tenido que levantar de nuevo. Y después de la Segunda Guerra Mundial, pues no tienen, digamos, ese problema, entre comillas, de tener que lidiar con un patrimonio histórico que le impida o que sirva de excusa. Igualmente, las construcciones nuevas tienen unas rampas, pero son rampas con unos grados inconcebibles. Por ejemplo, en otros elementos obviamente están mucho más avanzados que nosotros, pero también en ese sentido ser creativo, tener sentido común, ponerle un poco de cariño a la hora de elaborar ese elemento constructivo, y sobre todo el hecho de una implicación porque tener en cuenta una cosa, según los datos expuestos por la Unión Europea en su Estrategia 2020, que tiene una importante línea estratégica en materia de discapacidad, 1 de cada 6 europeos tiene algún tipo de discapacidad. Ya sea leve o grave. Para que nos hagamos una idea, pues más o menos son más que los europeos zurdos y muchísimo más que los europeos pelirrojos. Es decir, es una muestra más de la diversidad y que por lo tanto una fuente de discriminación importante. No solamente quiero deciros por un tema de discapacidad pues originaria, sobrevenida, de carácter crónico o permanente, sino también una discapacidad transitoria, ¿no? Es decir, la discapacidad es un tema que no escapa a absolutamente nadie, ¿vale? Solamente escapan los que mueren jóvenes. Es decir, en algún momento todos en nuestra vida vamos a necesitar algún tipo de ayuda. O no utilizar los medios tradicionales para poder acceder a los lugares donde tenemos intención de acudir. No hablamos solamente pues de las limitaciones de movilidad, bastones, sillas de rueda, etcétera, etcétera. También hablamos de la sensorial, algo que sé que está bastante por la mano, ¿no? Contrastes, resaltos, etcétera, etcétera. También hay que pensar pues en esas situaciones que comentábamos antes de entrar, pues a todas las que hayáis sido mamás o que vayáis a hacerlo, pues si vivís en un tercero sin ascensor, cuando vayáis de 9 meses hablaremos, ¿no? Y el año y medio siguiente, por ejemplo, a la feliz advenimiento del nuevo miembro de la familia, pues tendréis que usar cochecito, etcétera, etcétera. Cuando vayáis a jugar al pádel, porque sé que todos sois grandes jugadores de pádel o de tenis o de cualquier deporte, o al hacer el partido de solteros contra casados el fin de semana y cualquier otra actividad, pues en algún momento pues habrá algún esguince, alguna torcedura, y entonces miraréis el tercer piso sin ascensor y diréis, mal asunto. Y lo que decía también, decía Anton Chejov, uno de los maestros de la literatura rusa, un gran relatista que además era médico, decía, pues el papel del médico en pocas ocasiones es curar, a menudo es aliviar, y casi siempre o siempre debería ser dar consuelo a la gente. Afortunadamente la situación de la medicina desde los tiempos de Chejov ha cambiado bastante, pero sí que hay algo que nos escapa, y es que nos hacemos mayores, y es el espíritu de este paradigma de Chejov.
muchas personas, pues los que la mejora de la salud, etcétera, etcétera, provocará que muchos lleguemos a viejos o lleguen a viejos, y por lo tanto esas ayudas tarde o temprano van a ser necesarias, ese entorno accesible será necesario. Por lo tanto, hemos de entender la accesibilidad como una estrategia. Es una estrategia no de solidaridad respecto al vecino, es una estrategia también para nosotros, es una estrategia, es una inversión, es como nuestro plan de pensiones. Debemos pensar que en algún momento lo vamos a utilizar y llegará un momento en que este tema se normalizará y no será ni distorsionador ni extraño como el que podemos ver, pues bueno, en este caso de esta ponencia. El entorno accesible también es integrador, es decir, pues no solamente permite una normalidad habitacional, es decir, que la persona puede acudir o recurrir a lo que se ha dado a conocer como el itinerario accesible, es decir, el espacio entre la vía pública y su vivienda, sino también es integrador, pues lo que os comentaba, a ser partícipes de la vida social, política y económica en todos sus aspectos, tanto en el consumo como en la asistencia al derecho a manifestación, bueno, todo lo que supone el ejercicio de la actividad ciudadana. Es por ello que es esencial el compromiso social, pero también vuelvo a apelar al protagonismo de los profesionales que directamente actúan en materia de construcción y rehabilitación. Parte de vuestra mano la consecución del objetivo final de un diseño universal, un diseño para todos. Sé que conozco a compañeros arquitectos y siempre están con una idea dándole vueltas o ingenieros que ven que esta situación es posible y en muchas ocasiones es una cuestión de voluntad política o de compromiso social. Pero también quiero hacer referencia en el sector profesional, no solo el tema de los que os dedicáis a la actividad privada, ¿no? También quisiera rogar vuestra implicación también en tareas como el colegio, en el visado de proyectos que se presentan ante las necesidades de determinados clientes. Y también los compañeros que trabajan para las administraciones públicas. Es fundamental que el tema de la accesibilidad, que es un tema que está de sobra regulado legalmente, no sea una anécdota a la hora de dar una licencia de obras, una licencia urbanística, sino que hemos de ser tan puntillosos como si fuera un tema de incendios. Todo lo que sea licencias urbanísticas, tanto en la nueva construcción, sino por el tema que nos atañe hoy, pues en las acciones de rehabilitación y barreras arquitectónicas. Como os he dicho, la accesibilidad es una actitud estratégica, pero también, como decía el compañero de la anterior ponencia, también es una cuestión de valor añadido. No es ningún secreto que el valor de un edificio o vivienda que aumenta en el caso de disponer de un ascensor y por lo tanto tiene un dimensionamiento económico que también entiendo que debemos fomentar. Bueno, esto, como veis, un poco de alegato. Quisiera comentaros seguidamente pues algún tipo de casuística respecto a la asesoría jurídica de Fundación DEFA. Pues la asesoría jurídica de Fundación DEFA pues recibimos principalmente a ciudadanos de pie. Pues bueno, somos una ONG, por lo tanto nos acude bastantes clientes, usuarios, pues bueno, con un potencial económico escaso para afrontar un tema como el que nos atañe. El principal problema de esta casuística y de los casos que tenemos en asesoría jurídica respecto a la accesibilidad no es la gran obra, es decir, no es tanto el problema con la administración pública, que bueno, que se implica dentro de sus presupuestos y desarrollos, pues más o menos va haciendo, y en todo caso siempre está, pues bueno, por las connotaciones que pueda tener en prensa y bueno, y de sensibilidad social, siempre está dispuesta a acoger
todas las recomendaciones que se le hagan llegar. Entonces también hay un compromiso legal mucho más férreo. Si nos hablamos del tema de las viviendas, el tema de las viviendas, nos enfrentamos principalmente a la especial lógica y naturaleza de las comunidades de propietarios. Bueno, sabéis que hay una serie de televisión que satiriza mucho este tema de las comunidades de propietarios. Yo os quiero comentar un poco esa sátira sobre la dimensión más trágica de esa situación, de las lógicas, las dinámicas que se pueden dar en una comunidad de propietarios donde todo es más secreto, es más hermético, y sobre todo porque la normativa, aunque es clara y es abundante, siempre nos manifiesta un recurso al procedimiento judicial. Mientras, por ejemplo, hay otras acciones de discriminación positiva o de protección de derechos que son fácilmente recurribles ante la administración pública, es decir, acudir. Pues bueno, hay mucha gente que me viene y me dice, pues si esto no hacen nada, acudiré a la policía. Pues la policía no le dirá nada. O accederé al Justicia de Aragón. Tampoco le va a decir nada. ¿Por qué? Porque aunque la medida es legal, al fin y al cabo estamos hablando de una relación entre propietarios. Y al final es el juez el que muchas veces es el que ha de tomar cartas en el asunto. Esto que en principio sería muy garantista, pues la eficacia es más que relativa. La eficacia es más que relativa porque un procedimiento civil, primero es caro, porque requiere la asistencia de abogado y procurador, y después un procedimiento largo. Y además es un procedimiento, bueno, pues por la propia lógica del procedimiento judicial, su dialéctica, pues es conflictivo. Y tú tienes que vivir en esa casa muchos años. Tienes que afrontar el gasto. Tiene que ser rápido, pues bueno, pues si te quedas en silla de ruedas tienes que esperar pues 1 año y pico a tener resolución judicial y durante ese año y medio que hacemos y bueno, y resulta conflictivo. No sé si es cuestión de solidaridad, mucha gente me dice, no, es que las cosas hasta que no nos pasan no sentimos la sensibilidad respecto a esa situación problemática o a esa situación de dificultad. No lo sé. En muchas ocasiones yo creo que, bueno, como siempre que digo, el ser persona con discapacidad no te hace mejor persona ni peor persona. Entonces, pues acarreamos mucha historia respecto a la comunidad de propietarios, pues lo que te dije yo y me dijiste tú, míralo el tercero que me hizo, cuando se me cayó la lejía del tendedero, etcétera, etcétera, pues ahora yo... Pues mira, que su marido se ha quedado en silla de ruedas, pues no me la gana. Y luego, bueno, está el tema económico. Naturalmente, con las últimas modificaciones legales y reglamentarias, en muchas ocasiones la responsabilidad de la obra de accesibilidad pues tiene que ver con un reparto equitativo de la carga sobre el total de los comuneros. La ley de arrendamientos urbanos, que es el principal elemento que rige y que os encontraréis y que de sobra conocéis en el artículo 10, está incluyendo las obras de accesibilidad, o más bien los ajustes razonables en materia de accesibilidad dentro de las obras obligatorias y necesarias. Está en el epígrafe segundo, en el primero habla pues bueno de el famoso ejemplo de la teja que se cae o que está bamboleando a punto de caer y que por lo tanto no hay que acudir a una junta de propietarios para arreglar la teja, no hay que actuar inmediatamente sobre la teja y evitar un accidente. Es un tema de seguridad obligatorio y necesario. Bueno, el siguiente elemento que se ha incluido es la obra de accesibilidad, el ajuste razonable en materia de accesibilidad, que se mantiene después de dar bastantes tumbos. Hemos vuelto a recuperar el tema de las 12 mensualidades de gastos comunes como el concepto de ajuste razonable, es decir, la obra de accesibilidad ha de hacerse mientras no sea desproporcionadamente costosa o gravosa. Se establece que es el índice, están las 12 mensualidades de gastos comunes, en las cuales se puede acometer por la comunidad porque es una obra necesaria sin necesidad de mayor demanda,
pero en todo caso la garantía que ofrece la ley de arrendamientos urbanos dice que se ha de afrontar sí o sí, obligatoria y necesaria, cuando lo solicite un propietario. Es un elemento que también debemos tener en cuenta, un propietario. El tema del inquilino tiene que ser por persona interpuesta, es decir, el inquilino tendrá que acudir a su propietario y entonces establecer otro tipo de relación que será particular entre ellos, donde todo propietario en el que su vivienda vivan o trabaje personas con discapacidad. Incluye pues este elemento que hemos hablado antes de la persona mayor o un mayor de 70 años, ¿no? Esta situación, por lo tanto, es de carácter obligatorio. Lo más importante y lo que más está costando convencer a presidentes y administradores de fincas es que no es necesario acuerdo de junta de propietarios, algo que a los comuneros normalmente les chirría muchísimo. Pues sí, así es, y por lo tanto debe efectuarse la obra. Si entra dentro de estas 12 mensualidades, pues se deberá, como mucho en junta, aprobar el gasto o solicitar los proyectos que sean oportunos. ¿Y qué ocurre si superan estas 12 mensualidades? Bueno, hay dos opciones. Una de ellas es ir a votación. Votar, pues como comprenderemos en muchas ocasiones la instalación del ascensor costará más de estas cantidades, y entonces someternos al voto. Y la otra es que el exceso de esas 12 mensualidades sean abonados por los propios interesados, es decir, donde viva la persona con discapacidad. Luego hay una salvedad que también os comentaré. El tema de qué ocurre si acudimos, si solicitamos esta obra de accesibilidad y no se lleva a cabo, o se dice que la Junta dice que debe votarse, el administrador de fincas nos dice que debe votarse porque el presidente se lo dice, etcétera, etcétera. Pues nos queda o acudir al juez o acudir al juez. Es decir, o impugnamos el acta o acudimos al juez directamente manifestando que esta situación que nos ampara la ley nos ha producido. Es importante porque aunque cada caso de accesibilidad y cada comunidad debe verse en caso concreto, caso particular, individualizado a las necesidades y el contexto de cada una de las obras, todavía no sabemos qué ocurre, quién responde por esta situación. Si se nos cae la teja al vecino o a un viandante que pasa por delante de la fachada, se habla de responsabilidad del presidente. Ahora está muy en boga los seguros de responsabilidad civil para presidente de comunidad. ¿Qué ocurre en caso de que no se acometa esta obra de accesibilidad? ¿La responsabilidad es del presidente? Bueno, habrá que verlo, ¿no? Habrá que verlo. En principio, si es una obra obligatoria y necesaria, debería seguir el mismo cauce. Es importante también porque muchas veces el presidente se siente amparado en la Junta o se siente presionado por la Junta y por lo tanto primero el administrador de fincas no ha de ser clientelar, es decir, no pensar más en si me van a renovar el contrato de la administración de fincas el fin de año y por lo tanto tengo que hacer todo lo que me diga el presidente, sino asesorar tal como le dice la ley en el tema legal, ni ampararse, como os digo, en el tema de la Junta, ¿no? Es que la Junta ha dicho que no, pues bueno, ese acuerdo probablemente será nulo, ¿vale? Respecto a la normativa que apoya a la persona con discapacidad en su petición para ejercerla. Se me olvidaba. ¿Qué ocurre si la obra es de más de 12 mensualidades y la Junta dice que no? Entonces sí que tiene opción de voto y de veto, y dice que no. Bueno, incluso la ley, a través de la ley 15/95 de la delimitación del dominio, pues dice que aún así puedes acudir al juez y manifestar pues con un informe técnico, proyecto, que no se afecta estructuralmente al edificio, que el tema es viable, etcétera, etcétera,
incluso con la constitución de superficies de derecho de superficie que no sea aceptado por los propietarios de los elementos comunes, pues incluso constituir derechos de superficie que sean obligatorios. Es decir, incluso el juez puede desautorizar a la Junta de Propietarios cuando no está actuando pues, de conformidad o no aporta la justa causa suficiente para no autorizar la obra en los elementos comunes. En este caso sí que la obra tendría que correr a cargo del comunero que la propone, siempre y cuando exceda, pues, en todo lo que no exceda de las 12 mensualidades. Bueno, sobre los textos legales y técnicos sobre el cual la persona con discapacidad cuando viene o la persona interesada se le asesora, pues principalmente, bueno, un texto que conocéis perfectamente, que es el Código Técnico de Especificación y su anexo, el SUA 9, que bueno, que es el que hace la referencia a los criterios generales o criterios básicos de accesibilidad. Actualmente es la norma fundamental y es la norma desde que las asociaciones, fundaciones partimos. Pues el ancho de puertas, entradas, pomos de la puerta, baños, etcétera, etcétera. Prácticamente casi todo más o menos está regulado por el SUA 9, tanto en utilización, accesibilidad, seguridad, y se supone que tiene una coherencia interna también con los temas de prevención de incendios, etcétera, etcétera. Bueno, no os explicaré nada que nos conozcáis específicamente. Cristian, perdón, como tenemos más ponentes y tenemos un tiempo limitado, sí. Por favor, ves acabando. Sí, voy acabando. Respecto al SUA 9, lo único que quisiera haceros comentario es por el tema de los criterios generales de aplicación. Es decir, esta vía de escape que contempla el Código Técnico de Edificación, por el cual se puede restringir las exigencias en caso de que sea demasiado costoso o técnicamente inviable acudir al Código Técnico. Esto es una vía de escape que debe vigilarse y las ordenanzas en algunas ocasiones lo están haciendo. Finalmente, quiero solamente haceros referencia al tema del texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana y sobre todo a la nueva definición de infravivienda y cómo toda la vivienda que carezca de los elementos mínimos de accesibilidad es una infravivienda según manifiesta el texto legal y por lo tanto en los informes de edificación, de evaluación de edificación, así constará. Pues nada, lo de los comercios más o menos lo que os quería comentar es similar al tema de la vivienda, la lógica es la misma y desde Fundación DEFA pues nos ponemos a vuestra disposición también pues para cualquier consulta o cualquier tipo de compartir experiencia que deseáis al respecto. Muchas gracias.